Buenas noches, estamos con Carlos Vera Rodríguez, Carlos Vera Real en el Twitter, para quienes quieran seguirlo. Un periodista, no eres periodista, Carlos, no titulado, pero es un periodista con 30 años. Egresado del World Press Institute, intenté 2 veces que me reconozcan el cartón y no quisieron y me cansé. Yeah. Soy un profesional del periodismo, no soy un periodista profesional. Son 30 años o más de 30 años de presencia en medios. Con intermitencias, sí. Y varios otros de actividad política, ¿no? Conspirador, pues golpista, ¿no? 10 cadenas nacionales, ¿qué fue? Estoy esperándolos. Dale. Manavista, nacido en Bahía de Caracas. Yo creo que los manavistas somos machistas. ¿Sí? Yo fui formado por un padre con esa cultura, pero que tenía tanta apertura mental, que en esa década, 50, 60, permitió y estimuló a mi madre a hacer política, que fue primero liberal y luego la izquierda democrática. En esa época se hacía periodismo con un mimeógrafo y con una máquina de escribir. Y se imprimía en Bahía un periódico que se llamaba El Globo, con linotipos, de plomo todavía. Y era vital el estar todo el día dándole a la maquinita en los boletines de prensa. Y eso influyó mucho en mi vocación. Y luego la mezcla de aquello con la política. Y la política en esa época en Manaví por lo menos era bala. Eran confrontados velasquistas y liberales. Yo recuerdo haber visto a mi padre rechazar una turba que quiso quemar mi casa. Lanzaban desde el segundo piso de la casa piedras, bombas molotov, 1960-61. Mi padre sacaba una Browning automática y pa. No mató a nadie, creo que fueron tiros al aire, pero se fueron. La cosa era a bala en Bahía de Caracas especialmente, y las peleas eran como los... ¿Y esos rasgos tan propios de un sitio en particular te trajeron problemas, por ejemplo, cuando llegaste a Guayaquil o cuando llegaste a Quito eventualmente siendo aún un muchacho? Sí, en Quito sí. Porque Quito era una sociedad un poco más conservadora en ciertas cosas y un poco mucho más moderna en otras cosas. Y después, sin duda también, la revolución hippie fue en el 70, coincidió con mi secundaria, y las mujeres usaban ponchos como los hombres, y las mujeres querían iguales derechos a los hombres, y eso chocaba un poco con mi formación cultural y el entorno en que yo nací. ¿Te afectó en tus inicios cuando eras un joven periodista que trataba de entrar a los medios de la ciudad capital, por ejemplo? Ya no. Yo soy una mezcla muy interesante por esas circunstancias del haber vivido en Quito de los 9 años y luego 33 años, de costa y sierra. Yo soy regionalista en el sentido de defender a la región, pero no por perjudicar ahora a otra o a costa de otra, sino por las características propias que tiene. No creo en el regionalismo malsano, separatista, sino en aquel que compite y compagina. Ya no, la verdad nunca tuve problema por ser costeño, por no pronunciar las S demasiado, no hablar con las Rs, y más bien una especie de admiración o respeto a que este montudito de Bahía de Caracas triunfó en la sociedad capitalina y quiteña sin ser aristócrata. Eso en tu caso, pero ¿no crees que en el periodismo subsistan ciertos temas Yo creo que la calidad cede a la región. Yeah. Yo he visto periodistas de la costa triunfar en la sierra, de la sierra triunfar en la costa. Hay ciertos prejuicios con el acento y con la actitud, especialmente hacia las mujeres, pero ni bien comienzan a trabajar se desvanecen. ¿Y en la política, Carlos? Hay más que en el fútbol, sin duda. Yo pienso que en el deporte es donde más se evidencia y se exacerba el regionalismo, pero en la política está mucho más marcado. Pero Correa a lo mejor es un caso similar al tuyo, ¿no? Llegó hace algunos años, luego de estudiar, se estableció en Quito, generó vínculos en la sierra y pues bueno, a lo mejor se parece, es cierto, en eso se parece, solo en eso. Y en otras cosas, te escuché, estuve viendo... en el temperamento... Estuve viendo justamente una entrevista que subió Carlos Andrés en estos días. Y hay un reconocimiento, ¿no? De que en ciertas cuestiones de carácter... No puedo negar lo evidente, somos seres... Creo que carismáticos, creo que explosivos, creo que irascibles, creo que intolerantes con ciertas características. La diferencia es cómo utilizamos esos rasgos temperamentales. Yo nunca me le he cargado a los débiles, siempre he enfrentado a los poderosos, toda la vida. Y en esa explicación que tú hacías a Carlos Andrés en esta entrevista, llegaste a decir, bueno, yo me puedo dar ese lujo porque yo soy un ciudadano, Correa no lo puede hacer porque es presidente, ¿no? Conversamos antes de entrar al programa, porque teníamos una relación coloquial muy fluida y muy franca. Y le dije que no puede seguir siendo así. Y me dice, mira quién habla. Y yo veo una diferencia, yo manejo un programa. Si no les gusta, tienen 5 opciones más. Tú vas a manejar un país, no hay otra opción que un solo presidente. Nunca lo entendió.
Pero luego Carlos Vera se transforma en una opción política. En el 2008 sí, y me equivoqué al no aceptar, lo puedo decir ahora. Me dijeron, tú embarcas a todo el mundo, no te quieres embarcar tú. Tienes en este momento un liderazgo de opinión en el país y eres el confrontador número 1 de Correa. Hazlo tú. Dijo que ustedes ponen lo único que yo no tengo, que es plata. Yo pongo lo único que no puedo recuperar, mi prestigio. Vamos. Y les dije que debía reunirse en 5 días 10 millones de dólares. Se reunió 5.300.000, no acepté. ¿Sientes que te dejaron solo? No, para nada, para nada. Siento que no comprendí las circunstancias. Porque el sábado me llamaron y dijeron, ya se completó la cuota. Y dije, no, el plazo era ayer viernes. Y alguien más me dijo, ¿sabes lo que va a pasar el lunes si anuncias esto? No solo que vas a superar los días. Va a haber que cerrar la puerta para ver la cantidad de gente que quiere entrar, Carlos. ¿Crees que hay chance de ganarle a Correa? Estoy seguro, es muy estrecho el margen. Y te lo pregunto por algo, Carlos. Hace pocos días tuvimos un intercambio en Twitter. Yo había puesto un tweet en que decía todo muy bien con la posición de sacar un candidato único, pero ¿para cuándo un proyecto político de oposición? Y tú me contestaste, sí, realmente tienes razón, sin un proyecto político no se gana. Pero yo creo que es tan tarde para la construcción de un proyecto. No, yo creo que no. Para el 2013 sí. Hay varios construidos ya. Yo tengo uno. Yo no lo puedo lanzar porque no va a ser candidato. Y si lo hago, vamos a decir, dice que no quiere, pero sí quiere. O sea que Guillermo Lasso tiene otro. Ahora, si el candidato único no tiene proyecto político, luego hay que discutir las características del proyecto. Pero lo que tiene que pintar y ofrecer simplemente es un mejor Ecuador. Este Ecuador no es tan malo como el de antes, aunque ha retrocedido en ciertas cosas increíbles. Pero sí se puede hacer un mejor Ecuador. Si ese proyecto es coherente con la imagen del candidato, presenta a su equipo temprano para no tener narcotraficantes en el gabinete. Identifica de dónde vienen los fondos para que no aparezca plata de las FARC. Y hace una campaña inteligente y creativa, a pesar de todas las restricciones. Mordaza, CNE, limitación de publicidad, uso del Estado, se puede ganar. Pero es que el candidato que quiere derrotar a Correa tiene que admitir que han habido cosas buenas y que tienen que mantenerse o superarse. Me interesa lo que acabas de decir, Carlos, porque recuerdo una conversación que tuvimos hace tal vez un par de años. Y lo que yo sostenía era que a mi juicio aún eran más los aciertos que los errores. Yo sostenía que no, pero que también habían algunos aciertos que eran importantes. No alcanza en el dedo de una mano. El porcentaje de inversión social ¿ya? Es meritorio, el porcentaje de inversión social. El aumento de recaudación tributaria, aunque no han ampliado la base de contribuyentes, es meritorio. El trabajo del proyecto del vicepresidente que se llama Manuel Sáenz, la misión Manuel Espejo, es meritorio. La magnitud de la obra pública, eso sin hablar de la calidad, es meritoria. Y el esfuerzo en educación, porque ni siquiera se ven resultados, es meritorio. That's it. Para de contar. A cambio de esos 10.000 asesinatos en 3 años. En este país impera el sicariato, ¿sí o no? Impera el sicariato, se ha enseñoreado el sicariato. En este país opera el narcotráfico como nunca se produjo antes en niveles impresionantes. En este país humillan y mienten a la gente para votarla. Carlos, quiero volver un poco sobre lo que mencionábamos hace un momento. Nuevamente voy a remitirme a la entrevista con Carlos Andrés. Tú hacías una crítica muy ácida a la derecha, diciéndole son ustedes quienes eligen a sus candidatos. Así es. ¿No? Y recapitulando... Porque me culpaban a mí y me atribuían a mí el haber sido el que eligió a Correa. No, yo sí fui un factor influyente. Ni Ecoavisa ni yo somos tan poderosos, ni tan seguidos, ni tan creíbles. Sí creo que fue un factor influyente. ¿Cuántos? No lo puedo decir. Pero lo que más influyó fue la clase opositor que le pusieron. Por lo mismo, habiendo Correa aprendido más como ha aprendido en el manejo del Estado, no puede tener un mequetrefe como candidato único. No puede tener un mequetrefe. De acuerdo. Y ahí es donde va mi pregunta, ¿no? Esos mequetrefes, ¿realmente tú crees que la derecha esté dispuesta a apostar más allá de sus propios intereses? No. Es decir, a la derecha de este país a resignar sus propios intereses para apostar por un proyecto político. No. Tú sabes que no. O sea, entonces, la derecha se caracteriza porque sus ellos? Intereses principales en la mayoría de los casos son monetarios. Son los que más negocios han hecho y negociados han hecho con este gobierno. Los que más negocios y negociados han hecho con este gobierno. Y algunos se atreven a decir, a pesar de que le han matado a sus hijos en las calles, le han secuestrado a sus mujeres en los autos,
que los índices de crecimiento, de producción y de ventas hacen de esto un gobierno de desarrollo, por Dios. Tiene el corazón en el bolsillo, no en la izquierda. Carlos Vera sería representante de derecha, o ya no crees en esas definiciones, ya pasas de esas. Yo creo que las ideologías son un instrumento de análisis muy importante, pero no pueden ser utilizados como dogmas de fe. Yo sigo creyendo que el centro izquierda es la mejor opción, pero que no tiene todas las soluciones. Yo le apuesto más a los resultados que a las ideologías, es verdad, y yo iría a la asamblea, que es lo que me interesa postularme, a decir la verdad. Sería tu tercera participación como funcionario público en caso de llegar, ¿no? Segunda, yo no considero que lo del BID fue funcionario público. Si bien fuiste ministro de Turismo de Durán Ballén, de Información y Turismo. De Información y Es Turismo. importante el título porque eso explica por qué me metí ahí. Información y Turismo. Luego fui director alterno por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Fui miembro del directorio. Ese es un puesto más bien privado en una entidad financiera internacional. En el gobierno, durante el gobierno de Bucaram. El gobierno de Bucaram. El gobierno te propuso. Me propuso Miguel Salem. Ya, secretario general de Administración. Porque quería que yo fuera ministro de gobierno. De ese gobierno tan loco. Al día siguiente rompemos con Febres Cordero. Entonces me dicen, necesitamos un loco, por eso pusieron a Frank Vargas. Les dije, mire, ¿quieren que yo vaya a una posta? Hay una cosa que he visto en Washington que me interesa. Déjame averiguar si esa representación va conmigo. Y no iba con mis características, pero el tipo de experiencia que quería tener. Entonces Miguel Salem es el que me propone a mí. Y Miguel Salem me dice a Pablo Concha. Y a la vez quien me nomina es Chile, porque así funciona ese mecanismo. Eduardo Aninat, el ministro de Finanzas. Quiero más bien regresar un poco a la... Claro, yo no era empleado de Bucaram, como si fuera ministro o empleado de Durán Ballén. Tenía una relación frecuente con él, sí, por los proyectos que manejaba el Ecuador. Y porque ejecutabas representación de los proyectos ecuatorianos ante el BID, de él, ¿no? Y de Chile, de ambos. Claro. Me tocaba gestionar sobre todo la ejecución, que es súper deficitaria en países como este. Carlos, volvamos un poco a la actualidad. ¿Qué figuras jóvenes, o más bien, cómo ves a las figuras jóvenes que pueden un poco aglutinar esas ansias de un candidato distinto de la centro derecha? Por ejemplo, podría verse a Rodas en Quito o a Monge en Guayaquil. ¿Cuál es tu análisis sobre ellos? César no es una figura todavía. Él fue un gran dirigente gremial y fue un muy hábil conductor televisivo. Hacer un partido cuando se tiene el líder, la plata, la estructura, los contactos, es muy fácil. Otra cosa es sacar adelante el partido. Ese es el reto que le viene a él. Creo que un líder en ciernes también es Mauricio Rodas. Cualquier tipo no es líder porque lidera una causa. Yo no me considero un líder político por ahí, todavía. Hablemos de los mismos nombres. Jaime Nebot tiene futuro político. Sin duda. Lo que tiene es una muy mala estadística que le trabaja a él. Y se lo dije. 6 semanas antes de la consulta, le dijeron sus medidores que él sí ganaba 21 o 25 puntos encima, que no se meta. Que era mejor que él no pierda sin él que con él. Y se fue de vacaciones con sus hijas, una vaina muy respetable y todo. Volvió 3 semanas antes de la consulta. La diferencia según ese mismo grupo era de 15 puntos. Mentira, era de 8. Y por las 3 semanas que él se metió, si hubiera metido 6, imagínate, él no ganó en 5 preguntas de las 10 en Guayaquil. Nos hicieron fraude. De la manera que él sí ganó en 10 de 10. Entonces, el gran problema es que las cifras que él consulta, y se lo he dicho, son erradas. ¿Por qué él les quiere tanto? Porque respecto a Guayaquil se aciertan. Entonces, en el sitio donde él es capaz de contrastarlas o verificarlas, son perfectas. No tiene chance de verificar fuera del Ecuador, las cree. Pero no es más bien una actitud de ponerse a buen recaudo mientras los tiempos políticos no le son favorables. Es decir, una actitud medio egoísta cuando tiene un proyecto o mucha gente que espera que lidere él un proyecto. No creo eso, porque el 11 de febrero... Haciendo un análisis más allá de cualquier simpatía o antipatía con Jaime Nebot, ¿no? El 11 de febrero del 2010, él puso 312.000 personas en la calle y dijo lo que todos lo reclamábamos, lo que tú dices. Asumió un liderazgo nacional, no regional. Habló de la dictadura, de salir a levantar la democracia, de un proyecto de futuro. ¿Quién salió a las calles después en el resto de ciudades? ¿Quién replicó eso? El único pendejo fui yo.
El 18 de febrero armé una concentración de 8.000 personas, por supuesto, en Quito, fenomenal en la Carolina. O sea, Nebot ha lanzado una cantidad de retos, pero no ha encontrado correspondencia en la actitud del resto del Ecuador. Todos quieren hacer algo si él va como escudo. Si no está, no son nadie, tampoco así. ¿Y Carlos Vera tiene futuro político? Ah, sí, sin duda. No sé qué tan bueno, ni sé qué tan largo, pero sí, sin duda. Yo opté por esto, cambié de vida y de carrera a los 53 años, cuando toda la vida estuve en el periodismo, y no espero que la primera me vaya bien. Hace poco tiempo dejaste boteando en Twitter la pelotita sobre tu regreso al periodismo. No, yo fui muy claro. En el Día del Periodista dije que volvía al periodismo. Eso fue todo. No dije exactamente a la televisión. Puede ser como no puede ser. Y enseguida alguien tan inteligente como Henry Rath salió a comentar: es imposible que un canal dé un espacio para Carlos Vera en circunstancias actuales del Ecuador. Así creo yo también. Entonces ya se pueden ir imaginando qué es lo que voy a hacer, pero parte primero del compromiso y segundo de la cábala es no decir más. Ya. Ok. Y anticipé que eso no significa dejar la política. Por lo tanto, voy a hacer ahora sí periodismo militante. Ese va a ser un medio, un espacio. El periodismo siempre fue. No, fue independiente. Una vez te lo dije. Sí, claro. Yo nunca. Ahora, ¿qué es militante? Estar por una causa, estar por una ideología, estar por un partido, estar por un líder, estar por un proyecto. Un periodismo activista. Ok, está bien. Ya, me honra eso. Sí. Aunque me equivoqué en mi activismo respecto a quienes apoyé más de una vez. No me equivoqué, perdón, ellos traicionaron. Es al revés. Sí, el Correa que yo impulsé y apoyé no fue el Correa que cambió así la noche misma que ganó las elecciones. Esa noche traicionó a Ecoavisa. Ecoavisa le pidió una sola cosa, no yo, una sola cosa. Una sola, periodísticamente válida. Que hiciera su primera declaración a nosotros. Y dijo que sí. A través de, pero hermano de José Toledo. De Juan Carlos. Me acuerdo que inclusive pidió que María Teresa Guerrero sea quien vaya a receptar la declaración al hotel. Melecista, guapa, coqueto, él, todo. Fue María Teresa, no le abrieron la puerta. Baja a dar la conferencia de prensa y Tanetti, no como buena reportera se le lanza. Yo presidente tus primeras impresiones, a todos por igual. Ah, qué interesante. Ahora comenzó la democracia. Eso fue un mensaje que diciéndole gracias, ya los usé, ya me sirvieron, hasta la vista, baby. Pero estaba él obligado a hacerlo. No sé. La palabra no se puede romper. Ah, bueno, ya se había Le pedimos una primicia, no una exclusiva. No que solo hablara con nosotros, que primero hablara con nosotros. Yo ese rato me di cuenta, dije, qué hijo de madre. Otra vez, la misma historia. Inclusive al aire se escuchó que dije, déjalo nomás, no le ruegues. Hicieron un fade out y fuimos a comercial. Qué hijo de madre. Otra vez. O sea, esta es la correspondencia por lo que el canal y tantos nos jugamos. Yuca cuando gané. ¿Está bien? ¿Nunca entrevistaste a Correa ya enemistado con él? No quise cuando él quiso y ahí se acabó. Para la consulta de abril. Hubiera sido una entrevista interesante. Tus entrevistas con Félix Cordero eran sin duda. Hubiera sido mejor que todas las anteriores. Que estábamos confrontados. Ya había denunciado yo su traición del 15 de enero del 2007 cuando nominó a Carlos Pollitt para el Contralor, íntimo de Gutiérrez. Fue un acuerdo firmado el 11 de enero del 2007 en Punta Centinela. Dijeron que eran aras de la gobernabilidad del Ecuador. No puedo creer. Ese día ya hablé de traición, el primer día del gobierno. Entonces, hubiera sido una entrevista muy buena, muy productiva, si es que terminaba. Pero nosotros lo invitamos en determinada fecha. Y él nos puso al final de la fecha. Y esta no sigue siendo su casa. ¿Cuál fue la entrevista más interesante que hiciste? ¿En toda mi vida? En toda tu vida en medios de comunicación. Fidel Castro. Qué cosa tan difícil. Porque fue corta, duró 20 minutos, fue de pie, fue sorpresiva. Yo estaba hablando con un monstruo de la historia en vivo, le tenía mucha admiración en el 95, mucho respeto, a la vez mucha bronca por muchas cosas. Y me desconcentraba entre las cosas que el tipo decía, todos los gestos de los que él está lleno, la presión de la seguridad, que nos hacía señas ya, ¿no? Y mi libreto. Entonces, había veces en que entraba mucho, él se quería ir, salía. Entraba, él se quería ir y salía. Para mí, la más interesante y la más difícil. De ahí vienen ya los clásicos, ¿no? Carlos,
queríamos hablar un poco de medios, ¿no? Más allá de tu experiencia personal. ¿Cómo ves el periodismo el día de hoy en Ecuador, ¿no? ¿Están realmente los medios tradicionales embarcándose en el nuevo juego de las tecnologías de tránsito de la información, de periodismo, de la forma de producir contenidos? ¿O tú crees que se están quedando atrás y el periodismo tradicional está perdiendo espacio? Comencemos con una gran definición. Desde el 75, la prensa en el Ecuador ha sido un puntal de la democracia. ¿Okay? Muchos de los males del país los ha denunciado la prensa. Y si no se llevaron lo que quedó del Ecuador después del atraco bancario fue por la prensa. Eso no significa que sea perfecta, infalible, inmune, impune, nada de eso. Pero la prensa que hemos tenido, a la prensa que nos quieren dar con esa ley y este régimen, es mucho mejor. ¿Ok? Queremos pasar de una prensa plural, democrática, sensible, con excesos, atropellos, errores, delitos incluso, a una prensa absolutamente unilateral y uniformada. Esa no es la forma de corregir a la prensa. Y en cuanto al reto tecnológico, estamos rezagados largos, especialmente en radio. Pienso que los diarios fueron los primeros en ponerse al día con los nuevos retos. La televisión viene a la saga, pero la radio no ha aprovechado lo extraordinario de la inmediatez del medio y de su universalidad. Ahora, gracias a Internet, tu alcance es mundial. Ya no existen ondas cortas, ondas largas, es mundial. Carlos, mencionabas que la prensa que hemos tenido ha sido puntal de la democracia, pero también ha sido una gran defensora de intereses corporativos. Entonces, ¿cuál es la forma? Si no es las propuestas de medios de comunicación que se han venido dando en estos últimos años, ¿cuál es la forma de regular para que esos intereses corporativos no afecten en la calidad de la información que llega al ciudadano? Para que la calidad de la información sea la que debe esperar el ciudadano, que es una información veraz y correctamente transmitida. Ponerle competencia, pluralidad y diversificación. ¿Ha sido defensor de intereses corporativos? Sí, cuando estuvo en manos de los banqueros. Los medios de Isaías, los medios de Aspiazu, los medios de Vegas, sin duda. ¿Y Ecuavisa qué intereses corporativos ha defendido? Y fíjate que de ahí salió. Bueno, tuvo una bronca con los Isaías, ¿eh? Pero no por defender intereses corporativos. En esa época los medios de comunicación tenían derecho, hoy es ilegal, a tener otras actividades que no solo fueran la comunicación. En esa época Ecuavisa, a través de Sendefelder, que es una editorial, tenía un contrato para hacer las guías telefónicas. Así como el comercio alguna vez fue copropietario de Autofrancia, que es una marca de vehículos en Quito, por ejemplo. Claro, pero a lo que voy es que todo esto vicia la información, ¿no? Y el perjudicado al final del día es el ciudadano, ¿no? Que ve su información viciada por lo que le interesa al dueño de tal o cual canal. Tan viciada, o sea, ojo, te repito, yo no creo que el sistema que impere es el ideal. Por eso me he largado 11 veces de los medios. Ok, ¿cuáles son los vicios más profundos de la prensa nacional? Hoy por hoy. Para Carlos Vera. Falta de calidad, número uno. Poca preparación y baja inversión, número uno. Falta de pluralismo. O sea, hay las mismas opciones en todo tipo de programas, desde contenidos hasta noticias. Falta de sentido crítico del poder. Hoy, para que vayan los invitados, te tragas una mentira y te sonríes. En vez de hacer notar que el hijo de puta está mintiendo y hacérselo decir a la gente. Por eso es un entrevistador político. No poner cara de cojudo cuando te están mintiendo y que no pasa nada. Y al día siguiente, en compensación, llamar al otro bonita cosa. Así cualquiera hace periodismo. Pues hoy traigo a A, menciona a B, después traigo a B. O sea, el sentido crítico del poder se ha perdido para permanecer. A mí eso es lo que más me preocupa de la prensa. Y ojo, no estoy reclamando mi estilo, que tenga mi agresividad, mi irreverencia, mis excesos, mi acoso. O sea, hay muchas formas de ser agresivo y ser profundo, mejores que las mías. Un ejemplo, Diego Kendo, por ejemplo. Eso que Diego Kendo es terriblemente duro y hábil en sus entrevistas y el invitado ni se da cuenta. Y cuando te diste cuenta, había una caja de plátano que la puse. Yo voy de frente, hermano, yo voy con machete. Diego Kendo va con bisturí. No te das cuenta porque están abriendo. ¿Ok? Yo creo que en eso debe reparar más la prensa. En ese proceso de autocrítica que comenzó en la prensa en el 95, lo comenzó José Hernández en El Comercio, cuando habían críticos de televisión excelentes como Roberto Aguilar, fue de los primeros. Después vino César Ricaurte, después vino Manolo Sarmiento, después han venido muy buenos. La prensa comenzó a verse el ombligo primero que esta sociedad. Es muy fácil ahora atribuirle todos los males del Ecuador a la prensa.
Ahora todo pasa porque los medios de comunicación dicen lo que no deben decir y ustedes son unos idiotas que se creen todo. No, la gente no es idiota. Y los medios de comunicación no son perfectos. Pero de ahí a la mordaza que nos quieren imponer, me quedo con lo anterior. ¿Cuál es el futuro de los medios en el país? Rebelarse o morir. Me encantó oír al presidente de la ONP decir que si perdemos el miedo, somos invencibles. Y dejar en claro que el periodismo es el único sector del Ecuador que todavía no ha sido cooptado. Y en general, porque sí hay medios que han retrocedido, que han cedido, que han claudicado, que han negociado, que se nota claritamente las concesiones que han hecho el poder porque no les quitan la frecuencia o les mantengan la pauta publicitaria. O rebelarse o morir. Si la prensa no se redescubre y se refina, ella, y no un poder y una ley que lo quiere hacer, pero para sus intereses, se acabó la historia. Pero para esas redefiniciones hace falta algo de autocrítica, ¿no? Y yo veo, en su afán de oponerse a Correa, veo una nula capacidad autocrítica en los gobiernos. No hay afán de oponerse a Correa. Así hay un afán de oposición. No, así piensan claro. Así piensan todos los gobernantes. Todos los gobernantes piensan que la prensa es oposición. Lo que pasa es que como no hay oposición... Lo que hace María Josefa Coronel todas las mañanas en el 5 no es oposición, Carlos. Yo la veo poco, primero. Y segundo, le he oído hablar muy bien del gobierno las veces que le he visto. Entonces no me parece que es oposición. Me parece que es una posición crítica, María Josefa Coronel. Y lo mismo Alfredo Pinargote las veces que lo he visto. Para nada. ¿Qué quieren? Una tarde de pendejos modositos sentados ahí, preguntando lo que dice el libreto y después nada más. No, nadie reclama eso, Carlos. Una vez hubo inclusive alguien que dijo, ustedes son notarios de la realidad. Usted tome nota y transmite. Pongan un robot, pues entonces que lo hace mejor. Que debe hacer Todos eso. los procesos de comunicación pasan por un fenómeno personal. Se me quedan un par de preguntas, Carlos, pero yo creo que vamos a tener que terminar por una cuestión de espacio. Envíanos un saludo a la gente que ve jequilcity.com, que la visita regularmente. Me encanta que ustedes hacen el periodismo que no hacen los medios. Me encanta. Alternativo. Y que tiene un entrevistador que me rebate, ¿ya? Y que me refuta. No que oye reverentemente las verdades desde mi posición. Eso es lo que le hace falta al periodismo y celebro que ustedes tomen la batuta cuando los medios le están dejando. No me molesta para nada todo lo que me han preguntado y todo lo que me han dicho y todo lo que me han rebatido. Usted puede decir, ¿tú qué viniste a preguntarme o a debatir conmigo? Tú pon el micrófono que yo hablo. No. Eso es servilismo, no periodismo. Las ideas interesantes, de repente hay que escarbarlas un poco. Lo que va a pasar es que medios alternativos como los de ustedes superen, aunque no sean masivos, lo que los medios están dejando de hacer por la sociedad. Eso sí va a pasar. Al menos tenemos nos hemos puesto el listón muy alto en cuanto a... Sí, en así cuanto a veo, calidad. así veo. Sí. Me alegro. Listo.